El punto de partida para hablar del aprendizaje es preguntarse con qué se aprende. Y entonces hagamos un ejercicio cualquiera. Tomemos a Juan Felipe, un niño hipotético. Entonces tomamos a Juan Felipe, niño hipotético, y le cortamos las uñas. Las tiramos a la basura y Juan Felipe sigue aprendiendo. Conclusión, no se aprende con las uñas. Luego a Juan Felipe le da una apendicitis. Lo operan, le quitan el apéndice y la botamos a la basura. Y Juan Felipe sigue aprendiendo. Total, no se aprende con el apéndice. Y así por el estilo podemos ir recortando pedacito tras pedacito. Podemos quitar un riñón, por ejemplo. Podemos amputarle una pierna, por ejemplo. Y a pesar de todas esas cosas, Juan Felipe sigue aprendiendo. Hasta que le quitamos el cerebro. ¿Y cómo le quitamos el cerebro? Le podemos dar un garrotazo, por ejemplo. Muy fuerte en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico. Y ya no aprende más. Y entonces llegamos a la conclusión de que se aprende en efecto con el cerebro. Es una verdad de perogrullo, pero es importante afirmarla porque nos indica a dónde ir a buscar respuestas a esa pregunta magnífica, esa pregunta maravillosa, y es cómo se aprende. De tal manera que podemos decir que las enseñanzas que hemos recabado de las neurociencias son un filón muy atractivo para buscar la respuesta a la pregunta de cómo se aprende. En ese orden de ideas, tal vez lo primero que hay que decir es que aprendemos porque el cerebro está programado para aprender, y está programado para aprender de una manera tal que es inevitable aprender. Nosotros no nos podemos negar al aprendizaje. El cerebro no puede decidir si aprende o no aprende. El cerebro aprende sí o sí, y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. Otra cosa es que el aprendizaje sea el apropiado. Eso es diferente. Entonces, si yo aprendo que 2 más 3 son 14, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Si yo aprendo que la manera apropiada de resolver una diferencia de opiniones es a balazos, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Y así por el estilo, el asunto no es si se aprende o no se aprende. El asunto es si se aprende bien o si se aprende mal. De tal manera que el punto de partida es afirmar que el cerebro aprende y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. No es una opción aprender. Aprender es una obligación ineludible e inescapable. ¿Y por qué es así? Porque el cerebro tiene lo que llamamos plasticidad cerebral. El común de la gente tal vez cree que el cerebro está construido al nacimiento, porque nos parece que como todos los órganos están construidos al nacimiento, pues asumimos que el cerebro igualmente está construido al nacimiento. Pues no es así. El cerebro se construye día con día. No es cuestión de que el cerebro incorpore cosas. No es cuestión de que en algo etéreo el alma o la mente se adquieran conocimientos. No. Es cuestión de que el cerebro cambia día con día. El cerebro se construye día con día. ¿Y cuáles son las fuerzas que construyen esos cerebros? Pues básicamente 2. La primera, la herencia, la genética. La genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una gallina se comporta como se comporta y aprende lo que aprende porque tiene los genes de las gallinas. Un gato hace lo propio porque tiene los genes de los gatos. Y los humanos, pues hacemos lo nuestro porque tenemos los genes de los humanos. Y entonces la genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una vez dibujados los límites de la cancha, los contenidos dependen de la experiencia vital de cada uno de nosotros. De tal forma que si usted nació en Colombia, pues el lenguaje que seguramente lo rodeó toda la vida fue el español y por lo tanto usted aprendió a hablar en español. A menos claro que usted sea guayú, porque si usted es guayú y su cultura solamente habla guayú y durante su infancia usted solamente escuchó hablar guayú, pues entonces usted aprende a hablar, claro, en guayú. De tal manera que el entorno de cada uno de nosotros, ya sobre esa cancha dibujada, nos llena de contenidos y ese es el que decide qué es lo que se aprende. Resumen, el aprendizaje es el resultado de un matrimonio bien avenido entre genética y medio ambiente. Y ese medio ambiente se define en las neurociencias, o esa manera como el medio ambiente influye o determina los aprendizajes, se define en las neurociencias alrededor de una palabra que es la palabra engrama. Y la palabra engrama se refiere a huellas en el cerebro. Y lo que hay son huellas de todo.
Cuando yo hablo español, pongo en acción esa huella y hablo español. Cuando juego fútbol, pues pongo en acción ese engrama y juego fútbol. Cuando cocinamos un sancocho de gallina, ponemos en acción un engrama que hemos aprendido y hacemos un sancocho de gallina. Y ese engrama, su definición empieza con la siguiente frase: adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Eso es lo que fabrica ese engrama y eso es lo que determina esos aprendizajes. Experiencias de todo tipo, lingüísticas, por supuesto, ya lo hemos dicho. Se aprende en español o en guayú o en polaco, dependiendo de cuál es el entorno lingüístico de uno, pero no solamente se aprende el lenguaje, se aprenden habilidades. Y usted va a la isla de Providencia y encuentra un grupo de niños que tienen unas habilidades maravillosas en el entorno marino, que no lo tienen los niños de Duitama. ¿Por qué? Porque adquirido en el curso de experiencias sucesivas, sus experiencias cotidianas les permitieron afinar eso. Pero se aprenden los gustos. Tome usted en Colombia un grupo de personas del altiplano cundiboyacense y un grupo de personas del Valle del Cauca y del Chocó, por ejemplo. Y tire usted un racimo de chontaduros en la mitad de la sala y ya sabe quién es quién. Porque los gustos también se aprenden. Las emociones se aprenden. Cuando en un partido de fútbol entre Colombia y Brasil, Colombia mete un gol, se grita de alegría si se es colombiano, pero se consume en la tristeza si se es brasilero. Entonces aprendemos todo. Aprendemos el lenguaje, aprendemos los hábitos motores, aprendemos los gustos, aprendemos las emociones, aprendemos todas esas cosas. Y a eso se le llama aprendizaje fisiológico, el aprendizaje que se da silvestre, que se da por el simple hecho de vivir. Entonces, un niño en un parque que se monta en un columpio y que una y otra vez hace los movimientos propios del columpio y va aprendiendo esas destrezas, aprendió de manera silvestre. Porque sí, un niño de una aldea de pescadores en Taganga, que ayuda a sus padres a remendar redes, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, aprende a remendar redes. Una niña que juega con sus muñecas y luego se para ella frente al espejo y se pone una hebilla y se pone otra cosa, aprende. ¿Aprende qué? Aprende su esquema corporal, aprende a tratar de sentirse bella, aprende actitudes y modales, y a todo eso se le llama aprendizaje fisiológico. Algún día aparece un extraño y ese extraño se abroga un derecho. El derecho de decidir cuándo se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende, a qué hora se aprende. ¿Y quién es ese extraño? La escuela. Y lo que pasa ahí entonces es que ese aprendizaje que se daba silvestre, ahora ya no es silvestre. Es un aprendizaje dirigido. ¿Dirigido por quién? Por el adulto, por supuesto, por la cultura, por el entorno, por la escuela, por la estructura de la escuela. Y hablamos entonces de aprendizaje pedagógico. De manera que podemos entender que el aprendizaje lo podemos concebir desde dos ámbitos: el aprendizaje fisiológico, el que se da silvestre, y el aprendizaje pedagógico, aquel que surge desde cierta organización de los aprendizajes. Pero en el fondo, lo que pasa dentro del cerebro es exactamente igual en uno y en otro contexto. Y por esa razón podemos aplicarle las leyes que rigen los aprendizajes fisiológicos también a los aprendizajes pedagógicos, porque lo que está pasando en última instancia es exactamente la misma cosa. El niño simplemente recibe todo ese material regulado, modulado, exigido de determinada manera, y con ello se van construyendo los aprendizajes pedagógicos. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos sobre qué reposa el aprendizaje. Y ya hoy en día sabemos que el aprendizaje reposa, como cualquier mesa de cuatro patas, sobre cuatro pilares, lo que nosotros llamamos los pilares del aprendizaje.